Hola, hola, buenos días. Buenos días de sábado. No suelo yo estar por aquí los sábados, pero esta semana por cuestión de agenda de nuestra invitada, hice un ratito, hice un huequito por aquí porque estoy deseando hablar con ella. Porque hoy vamos a hablar con Clara Vilaseca de dinerito, de dinerito, dinerito. Que no nos olvidemos que si creamos empresas, si somos emprendedores, el fin principal es el dinero. Si no somos una ONG, y así todo, las ONG también necesitan dinero, porque si no, no es viable, necesitan para mantenerse. Así que hay que quitarle un poquito ese miedo a hablar de dinero y sí, no está mal hablar del dinero, necesitamos el dinero al fin y al cabo nos ayuda a intercambiar por esas cosas que deseamos, por esas cosas que queremos. Hola, ya está Clara por aquí. A ver, a ver, a ver. Mm, a ver, espérate. Hola. A ver si entra. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Qué tal, tal? Inma? ¿Cómo estás? Pues muy bien, por aquí estaba yo contándoles en lo que entrabas que hoy vamos a hablar de dinero, que hoy vamos a hablar de dinerito, que para eso somos emprendedores, la mayoría de mis seguidores por aquí son todos emprendedores y el dinero no es más que una energía y es algo que nos permite al final intercambiar por todas esas cosas que queremos, deseamos, necesitamos. Así que el dinero no Totalmente, es nada malo y lo necesitamos. totalmente, totalmente. Es un conector absoluto. Es un Exacto. conector absoluto. Yo siempre digo que el dinero al final es la manera que tenemos de darnos las gracias entre nosotros, ¿no? Me gusta esa frase. Me gusta Eh, mucho. Pero sí, sí. ¿Y qué tal, Clara? Cuéntanos un poquito. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo nos puedes ayudar? ¿Quién es Clara Vilaseca? Bien, bien, bien. Bueno, Clara Vilaseca, yo soy socia de crecimiento y coach financiera y ayudo, pues, ayuda a profesionales, ¿no? Pues a tener más control, más claridad sobre las finanzas, ¿no? Profesionales, pero también personales, ¿no? Al final la línea, sobre todo, ¿no? Nosotros como emprendedoras, la línea entre la parte profesional y personal, pues bueno, es muy fina, con lo cual también tener claridad, ¿no? Una cosa es lo que es la parte somos nosotros como negocio y la otra que somos nosotros a nivel pues más personal en este caso. Y yo creo que, bueno, las finanzas, ¿no? Normalmente es como el talón de Aquiles de muchos profesionales, ¿no? De decir, cuando emprendemos, decimos, ah, quiero ser, ¿no? Quiero ser, no sé, fisioterapeuta, coach, lo que sea. Pero eso es una parte de servicio. Para que eso realmente se construya la parte de negocio y la parcela, ¿no? De las finanzas. Entonces, importante, sobre todo, tener claridad en esto, ¿no? A poner estructura y que, bueno, pues al final es lo que nos permite pues seguir ofreciendo y ayudando a otras personas con nuestro servicio. Exactamente, que al fin y al cabo que eso, que sea viable y que pueda seguir haciéndolo. A mí me llama mucho la atención con muchas clientas cuando llegamos a esa parte de finanzas y siempre pregunto, ¿cuál es tu sueldo? ¿Cuál es tu salario? Y todas se me quedan como, yo salario, va, que dice, yo no cobro. Yo un día cojo algo y otro día no digo, vamos a ver, si Sí, tú vas a trabajar, vas a solicitar trabajo a una sí, empresa externa, si te pregunta que cuánto quieres cobrar, le vas a decir, no, no hace falta que me pague. Si un día me pagas 100 euros y otro 800, voy bien. No hace falta, ¿a que no? sí, 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 totalmente, totalmente. Y de hecho, aparte es curioso también, porque supongo que también por un efecto, pues, oye, todavía cultural, ¿no? También en este aspecto, las mujeres tendemos a sentirnos también, nos cuesta más como hablar de dinero, ¿no? De cuantificar, es como, no, yo no necesito, sí, tú necesitas. ¿No? De hecho, al final, ¿no? Al final de como estructura profesional. Y hay que tener claridad y de la misma manera que, oye, como asalariada, pues, oye, también tienes claro, ¿no? Esa parte de sueldo, pues lo mismo como emprendedora, lo mismo también en cuantificar. Y cuando uno emprende para construir un estilo de vida. Y ese estilo de vida está cuantificado, es cuantificable. Y en función de eso, también, qué servicios, ¿no? Toda la parte de estrategia de creación de valor te da claridad a la hora, ¿no? De trabajar en ese aspecto y de ahí generar un sueldo. Pero sí, es importante.
¿Mm? Claro, es que eso es lo que trabajo con mis clientes, sobre todo al principio, ¿no? Cuando Tal yo cual. hago ese trabajo de preguntas para conocer realmente su negocio, para ver cómo las puedo ayudar. Y siempre Sí, está esta parte de qué sueldo tienes, cuál es tu salario, cuánto te cobras tú, cuánto cobras, porque también, por supuesto, ese importe tiene que estar reflejado en los costes del negocio para poder establecer los precios. Pero correcto. lo que me resulta curioso es que aparte que la mayoría me dicen eso de, ay, no, no tengo sueldo, no tengo salario, no sé qué. Después viene la siguiente pregunta de ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo? ¿Para qué emprendiste? Y curiosamente la mayoría emprenden para buscar esa libertad financiera. Digo, Ea. ay, me encanta. ¿Cómo Total, tienes sí, libertad sí. financiera si no te quieres poner un salario, si no te quieres poner Sí. un sueldo? Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Y al final es esto, ¿no? Es sobre todo la concepción, ¿no? Lo que pensamos en torno al dinero, ¿no? Qué significados. Y es esto, yo digo, ostras, hoy como profesional es decir, ostras, con tu ayuda y con tu trabajo, yo la manera que tengo de darte las gracias es es a través de la parte económica, ¿no? Es a través del dinero, con lo cual es lo que nos permite dar este punto. Y cuando nos sentimos ayudados, cuando un servicio nos ha sido útil, es que agradecidos, o sea, y adelante y poderlo, ¿no? Lo hacemos encantados, la percepción de valor ya cambia muchísimo, con lo cual cuando nosotros nos situamos en el, ¿no? Ya como emprendedores, como empresarios, pues también entender que sí es bueno abrirnos en ese aspecto, porque la manera es como las personas nos van a dar gracias por ese tiempo y esfuerzo que nosotros estamos realizando, ¿no? Y ofreciendo con nuestro servicio. Exacto. Ujú. ¿Y cómo ves tú en el trabajo que tú estás teniendo con gente, tanto emprendedores como particulares, ¿no? Tú trabajas con los dos. Pero enfocado hacia la parte de los emprendedores que tenemos más por Ujú. aquí, ¿crees que Sí. somos ahorradores? ¿Los emprendedores somos ahorradores? ¿Sabemos gestionar el dinero? ¿Somos más gastadores? ¿Cómo ves tú? ¿Qué experiencia tienes? El punto sobre todo es la parte de planificación, ¿no? En este caso, es decir, ahorradores somos todos, simplemente que hay dos tipos de ahorradores. Hay los ahorradores que ahorran por obligación y los ahorradores que lo hacen por convicción. Los que lo hacen por obligación son, imagínate que tú para, oye, el desarrollo de tu negocio, pues tienes que avanzar un capital del cual necesitas una liquidez, no dispones de esa liquidez y que con lo cual recurres a un tipo de endeudamiento, ya sea crédito personal, lo que sea. Eso te genera, oye, un ahorro mensual que directamente se te quita a través de la deuda, pero con un añadido con un interés negativo. Es decir, vas a pagar más por aquello que necesitabas en el corto. El hecho de ahorrar de manera, ¿no? Por convicción en este caso, es decir, yo sé que como emprendedor voy a tener que formarme, ¿no? Estar en constante formación, voy a tener que disponer de un colchón también, oye, fiscal en este punto, ¿no? Para poder hacer frente a cualquier aspecto. Voy a tener, si yo necesito un momento de creatividad, también de relajo, ¿no? Dependiendo si es un trabajo pues más creativo, también ¿no? Dedicar unos meses a crear, formarme, estructura, coger inspiración, lo que sea. Y voy a tener que, habrá un momento que dejaré de retirar, que tendré que retirarme. ¿No? Con lo cual, si creamos esa parte de ahorro con esa planificación, te permite generar, beneficiarte del interés positivo. Y entonces ahí es como tú, como emprendedor, empiezas tu estrategia a generar ingresos, uno, a partir del servicio que estás ofreciendo hoy, pero el día de mañana ya no solamente ingresas sobre lo que tú has generado con tu servicio, sino que gracias a la planificación estás generando otros ingresos a través de la correcta gestión de tus recursos. El problema que yo veo, que veo en general en la gente, Sí, es en eso, en pensar en futuro les cuesta, o sea, viven muy al día. claro, exacto, exacto. Y un negocio es un proyecto a largo plazo. Tú no haces un negocio, es decir, si tú inviertes en este caso, es un proyecto a largo plazo. Entonces, por eso la parte de la importancia, es decir, pensemos en corto, en cortos, lo que nos permite esas estrategias, esos impulsos que yo tengo que hacer en mis tareas, ¿no? Es el checklist en los to-dos en este caso, pero oye, también el pensar en escenarios más medio y cortos, es decir, cosas que ya se van a dar. Pues si eres un profesional independiente, está claro que tu formación, o sea, va a tener que haber actualización. Con lo cual, si yo no me planifico, me voy a encontrar que en el corto plazo, ostras, tengo que actualizarme
y quizás tengo que recurrir a una deuda, o quizás no lo puedo hacer porque no he construido, no ha habido esa planificación. Entonces, eso nos O, ha... o hay imprevistos como que te llegue una pandemia. Ahí está, correcto, correcto, ¿eh? Exacto. Y eso sí, nosotros, es decir, ya forma parte de la planificación de las finanzas dentro de la empresa. Hay cosas que nosotros podemos prever y para eso nos planificamos, hay cosas que no, y para eso también tiene que haber una parcela, ¿no? Es decir, está claro que van a haber cambios y cosas que no vamos a poder prever. Es decir, no sabíamos ¿no? Se preveía una crisis económica y no sabíamos en qué sector podía afectar más o menos. Pero lo que para nada nos esperábamos era que hubiera una pandemia. Exacto. Claro. Que Con lo cual, no. exacto, ¿no? Entonces, sobre todo estos aspectos, entonces, como emprendedores, uno de los de la parte más vital también es sobre todo nuestros objetivos de planificación, como podría ser el en qué momento retirarnos. Porque allí es donde, ¿qué capital yo necesito haber construido para que eso se dé? Y para entonces tienes claro en qué edad, porque puedes elegir a qué edad, tener claro a qué edad, qué dinero voy a necesitar y por lo tanto, qué es lo que tengo que haber construido antes. Pero Exacto. normalmente empezamos y no pensamos en eso, es como que ya vendré, o sea, ya lo pensaré, ahora me centro en Está muy esto. lejos. Está muy lejos. Todavía falta mucho para yo llegar ahí. No quiero pensar en eso. Correcto. Y el punto es totalmente a la inversa. Primero pienso en esto para entonces hago ese proceso inverso. Exacto. Exacto. Falta mucha, a ver, en general, en el mundo, sobre todo de los emprendedores, en el mundo empresarial, ya corporativo, con grandes equipos, ya hay otra mentalidad, Sí, pero en el mundo de los emprendedores falta mentalidad empresarial. Entonces falta sí, esa mentalidad de trabajar como una empresa, que los pequeños emprendedores al totalmente. fin y al cabo son empresarios, Totalmente. aunque muchas veces cueste esa etiqueta de empresario, se ve como a lo grande. Pero hay Así que es. falta esa mentalidad empresarial de planificar y tener una estrategia y que todas las cosas que hagas tengan un porqué. O sea, como decía mi abuela, no dar puntadas sin hilo. O sea, que todo lo que haga tenga una razón. Claro, exacto, exacto. Entonces, y aparte también es entendible, ¿no? Y bueno, no nos lo han puesto fácil tampoco, ¿no? Es decir, tampoco, yo creo Claro. que el gran punto ¿no? Nos hemos encontrado y desde allí es cuando ves la parte de necesidades y dices, ¿no? Aprender sobre fiscalidad, aprender, ¿no? Sobre esta parte, pues más de impuestos, algo que emprendas o no, vas a tener que manejar. Si tú emprendes, es un must, o sea, es sí o sí, es decir, no te tocará otra en este punto porque vas a tener que generar una facturación, ¿no? Te vas a tener que tener un control, ingresos, gastos en este punto y qué tipos de fiscalidad aplicar, ¿no? Con lo cual, sí o sí, vas a tener que hacerlo. Pero oye, no nos lo ponen fácil. No hay educación financiera, No o hay sea, educación tendríamos que financiera, tener educación exacto, financiera desde los colegios, pero no. También exacto. es algo, yo creo que muy en cuestión de educación, el dinero siempre se ha visto como algo malo. La Sí, gente que quiere dinero es muy avaricioso, están todo el día trabajando porque quieren mucho dinero, o sea, y es como algo muy malo. Los ricos son malos, egoístas, y después tú te pones a pensar y dices, vamos a ver, tú piensas, es lo que le digo yo siempre cuando me veo así con gente con este tipo de creencias. Tú piensas en alguien con mucho dinero, de cercano a ti, que tú sepas que está bien, que tiene bastante dinero. ¿Es mala persona? ¿Es malo? ¿Vive mal? ¿Trata mal a la gente? Y siempre se te queda, no, no, sí, recuerdo fulanito que va, sí, una persona súper amable. Y yo, pues ¿por qué el dinero es malo? exacto, exacto. Son las connotaciones que también, ¿no? Vemos, ¿no? Yo qué sé, pues también refuerzan, ¿no? Oye, al cine, ¿no? También, que refuerzan esta parte, esta idea. Y entonces es como que hacemos que el dinero que tiene como un poder sobre nosotros, que es como que nos controla, ¿no? Y si tenemos dinero, entonces nos vamos a volver unos seres, no, al final el dinero básicamente es un vehículo que nos permite llevar a cabo acciones, vivir cosas, ¿no? Y si yo no tengo unos recursos, pues oye, no voy a poder cuidar de mi familia. Si yo tengo dinero, como más dinero tengo, más voy a poder cuidar de mi familia, ¿no? Es decir, si hay personas de mi entorno que necesitan, más voy a poder sostenerla en este caso. Oye, pues sí, esta parte de abundancia, de tener dinero, si tú eres una buena persona, si tú eres un buen profesional, cuanto más dinero tú puedas generar en este caso,
oye, pues mejor vas a poder ayudar ya no solamente a tus clientes, porque vas a mejorar y promover más servicio e interacción con ellos, sino también en tu familia y tus amigos. Entonces, es un maximizador, es decir, si tú eres una mala persona y tienes mucho dinero, pues oye, pues harás cosas que no son, ¿no? Pero si tú tienes mucho dinero y eres una buena persona, precisamente eso te va a permitir llevar a cabo acciones que quizás de otra manera pues no podrías por una falta de recursos, ¿no? En este caso. Y hablando de esa parte de ahorro, que también es Sí. algo que veo mucho, que normalmente que hay gente que comenta, no, cuando facture más podré ahorrar. ¿Qué nos puedes decir tú de esa frase, de cuando facture más o ingrese más dinero podré ahorrar, ahora no puedo ahorrar? Totalmente. Es el yo, el cuando yo pensador, ¿no? Ese es cuando esto se dé, cuando... Y lo entiendo porque yo también, o sea, fue uno de mis mayores errores, ¿no? También en este caso, no, cuando me cambia esa situación, cuando empiece a generar, es cuando entonces, no, al final, nosotros, si hoy tenemos 10 euros, tenemos que aprender a gestionar esos 10 euros, a planificar esos 10 euros. Porque cuando nos vengan 100, si no sabemos gestionar 10, los 100 se nos van a ir. Con lo cual, el esperar que esa situación se dé, cuando ese se dé, no habrás tenido un sistema, no habrás aprendido en la gestión y con lo cual, así como te van a venir, se van a ir. Por eso vemos casos de muchas personas que han ingresado muchísimo dinero, pero así como lo han ingresado, se ha ido. Sí, es como que, como que pasa, ¿no? En este caso, entonces, esperar a que esa situación cambie, precisamente ese es el aprendizaje, ¿no? En este punto. Lo que tú generas un cambio hoy es lo que te hace que el día de mañana se dé esa situación. Me Y eso gusta. depende de ti. Eso es lo que depende totalmente de ti. Correcto, correcto. Y Me interesa. es una mentalidad, ¿eh? O sea, porque aparte, a mí siempre me ha fascinado muchísimo la relación entre la psicología y la economía, ¿vale? De hecho, un resultado económico, ¿no? Pues viene determinado por la salud y el bienestar del capital humano. Si Exacto. nosotros también analizamos, oye, esto mirando nuestra propia cuenta corriente sabemos en qué meses hemos estado más felices o menos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en euforia, ¿no? Cuando estamos contentos y alegres o cuando estamos tristes, tendemos a gastar más. Tenemos un comportamiento más emocional en ese aspecto. Entonces, si nuestras finanzas no tienen automatismos que, oye, somos seres emocionales, está claro, habrá momentos que estamos de subidón y entonces allí estamos espléndidos, ¿no? Por eso, no sé, ¿no? Cuando vemos los parques de atracciones para niños, a la salida está todo lleno de tiendas, todo súper... ¿Por qué? Porque salen los papás y los niños están contentísimos. Ya está. ¿Vale? Es decir, que somos humanos, ¿no? Con lo cual, si tus finanzas tienen que tener también seguros como que te permitan que, oye, esas variabilidades, esas emocionalidades, no priven, no cuestionen, no dificulten, no pongan en peligro tus bases. Entonces, si eso lo tienes, sí, van a haber meses que vas a ingresar más, meses que vas a ingresar menos, meses que vas a estar más up, meses que vas a estar más down, da igual, pero hay una constancia y al final en la constancia, en el hábito, está la excelencia. Entonces, por eso sobre todo la importancia de decir, las estrategias de ahorro, ingresemos poco, no ingresemos siempre que tiene que ser. Lo que vamos a acomodar es el importe, por eso siempre vamos a hablar de porcentajes. Y que sea, ¿no? Es decir, al inicia destinando un 10%. Un 10% de lo que ingresas tú y lo vas apartando. Oye, a medida que ya ese negocio empieza también a crecer, ya ampliamos, un 20%. 30% sería lo recomendable. O sea, quizás al inicio que estamos, ¿no? También generando esos primeros, el 30%, bueno, quizás dependiendo de nuestra situación, necesitamos liquidez para nuestro día a día. Con lo cual quizás no nos vamos a ese 30, pero al menos un 10. Algo. Exacto, algo, pero que siempre está, porque si eso siempre está, yo lo digo, ¿no? Oye, como, no sé, Inma, el Internet. Nosotros necesitamos Internet.
tengamos o no tengamos trabajo, vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque uno, vamos a necesitar que nos llamen, ya sean nuestros clientes, ya sean, da igual, empresas, lo que sea. Y si no tenemos teléfono e internet, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a contactar? ¿Cómo vamos a vehicular? Pues lo mismo con nuestros recursos. Nosotros necesitamos disponer de recursos hoy, mañana y pasado mañana. Si hoy nos estamos generando, tenemos que abrir las vías. Si yo he construido esas parcelas de ahorro, me permite, oye, tener, ¿no?, tranquilidad en todos los momentos y a irlo acomodando. Entonces es importante por eso la parte de constancia, que se dé de la misma manera que yo necesito comunicarme, pues yo también necesito disponer de recursos. Y algo importante también para saber exactamente tú, decidir, bueno, pues este mes puedo aportar un 10% a mi ahorro o un 30% o lo que pueda, es saber cuáles son tus costes, saber cuánto dinero estás gastando. Exacto, exacto. Porque hay mucha gente que no lleva el control, o sea, tiran de tarjeta, tiran de cuenta, tiran y Sí, no saben exactamente cuáles son sus costes mensuales. sí, ¿Cuánto dinero totalmente. necesitas? Entonces, primero necesitas saber Exacto. cuánto dinero necesitas para luego ver cuánto dinero te sobra de eso que estás ingresando. Exacto. Pues al final, la parte del coaching financiero, ¿qué hacemos, no? Primero, tener claridad. Es decir, tener claridad sobre qué gastos tengo, hay los fijos variables, en este caso, cuál es mi gasto total, de qué ingresos dispongo, y de aquí luego tenemos ese seguimiento. Al menos, oye, una vez al año sentarnos, porque es una, ¿no? Las finanzas es como el cuadrante, lo importante pero no urgente. Nunca tenemos tiempo, sabemos que es importante, pero no, ¿no? Entonces, el hecho también, oye, ¿no? Yo digo, ¿no? Al final yo paso a ser como una socia, al final, ¿no? También socia de crecimiento en la parte financiera. Es decir, cómo estamos al generar ese momento de nos sentamos, ponemos orden, siempre pensando, ¿no? Y ir acomodando, ir acomodando. ¿Para qué? Para que en todo momento haya claridad sobre eso. Exacto. Porque, Es lo que yo siempre intento transmitir a mis clientes. O sea, necesitas saber cuáles son tus costes. No solo para saber lo que tienes que pagar y lo que tienes que pagar el próximo mes, el dinero que tienes que disponer, sino porque sí, los necesitas saber para poder poner tus precios, para establecer tus precios, para saber o tener una totalmente, previsión de los totalmente. impuestos que vas a necesitar pagar, cuánto Sí, dinero tienes que tener disponible, si es necesario que lances un nuevo servicio o que aumentes las ventas porque dices, uff, no voy a llegar al próximo mes. O sea, es muy importante llevar las finanzas bien, pero me encuentro con muchas resistencias ahí y yo creo, como decías antes, que sobre todo en las mujeres nos cuesta más. Oigo tantísimo eso de, es que yo soy de letras, lo mío no son los números. Digo, vamos a ver, para controlar los números de tu negocio necesitas saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Yo creo que eso lo sabemos todos. sí, sí, exacto. Y aunque no, yo siempre digo, un Excel te hace maravillas tú. Oye, tú ya te hace los cálculos. Es decir, hoy ya tenemos aplicaciones, ¿no? Tenemos recursos que podemos hacer que directamente ya nos lo hacen. Entonces, es una creencia errónea, ¿no? En este caso, es decir, que somos de letras o somos de números. De hecho, todos somos de números. Porque, ¿no? Es decir, el hecho de saber si nosotros vemos una masa de personas, como somos seres sociales, automáticamente la capacidad de contar, de prever, es innata ya nuestra. Con lo Exacto. cual, de allí nosotros ya sabemos la cantidad, el volumen, con lo cual todos se dan los dos hemisferios en este caso. Todos somos de número. Lo que pasa que, bueno, unos nos gustan más y otros nos gustan menos. Ya está, ¿no? Pero, pero al final, este es Pero, pero es lo que correcto, con te lo da cual, claridad. ¿eh? ¿Qué es lo que te da claridad? O sea, simplemente sentarte a mirar y Ahí, verlo, y la claridad que te da, la tranquilidad que ganas. totalmente. Ahí está. Es que es así. Es decir, o sea, si yo le quiero dar o no sé, unos buenos estudios, ¿no? Yo quiero garantizar una buena educación para mis hijos, para ponerte un de esto, ¿vale? ¿Cuánto significa esto? Claro. Oye, yo necesito mantenerme actualizada para mi negocio, ¿no? Y necesito tener de esto. ¿Cuánto significa esto? ¿Disponer de 100 euros o disponer de 3.000 euros? No lo sé. ¿Me explico? Es decir, es cuantificable. Si no cuantificamos, si no planificamos, la probabilidad de que cuando tengamos la necesidad no tengamos, porque no habremos tenido claridad. En ese momento diramos, necesito eso. ¿Y ahora de dónde lo saco?
Y ahora, exacto, exacto, A correcto. ver, hay por aquí una pregunta. Vamos a ver qué nos pregunta. Ah, Dolores, que dice, siempre se aprende con Clara. Es un comentario. Se aprende mucho con Clara. Yo he leído una frase no hace mucho en uno de tus posts que me gustó. A ver, que nos comente. Hablamos antes un poco sobre la deuda. O sea, ahora en una época donde estamos muy endeudados, que todo el mundo, la gran mayoría, que si hipotecas, tarjetas, de todo. Hay una frase que tú dijiste que me gustó mucho. No es malo endeudarse, es malo encariñarse y vivir pegado a la deuda. Totalmente, totalmente. Pensamos que, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de la hipoteca, ¿no? Pensamos que una hipoteca es para toda la vida. Y nos parece normal hipotecarnos por 20, 30 o más años de nuestra vida. Eso no es normal. Eso no es normal. Es decir, si nosotros nos hipotecamos es porque queremos comprarnos una casa, en teoría. Si nosotros sostenemos, es decir, la contratación será para 30 años. Pero, sí, es decir, la estrategia es, oye, sacárnosla antes, recuperar esa liquidez lo antes posible, porque es que si no, al año 30 o más, habremos pagado 2 casas, pero solamente habremos disfrutado una. Exactamente. Entonces, claro, si yo compro una vivienda, primero tengo que tener claro que esa vivienda, si yo soy propietario, la voy a tener, va a necesitar una reconstrucción o renovarla. Se me van a estropear electrodomésticos. Con lo cual, tengo que tener una estrategia paralela para, uno, al menos, yo ya digo, no sé, al menos liquidar la deuda entre 5 y 10 años antes, como mínimo, con un pequeño impulso. Y luego, si a mí me pasa algo en esa vivienda como propietario, voy a tener que poder. Lo mismo con créditos personales. Oye, pasamos de crédito personal a crédito personal. Eso no es normal. Es decir, toda la vida nos cuesta muchísimo dinero. Entonces, claro que es como que todo cuesta. Sí, claro, porque es que todo lo pagamos el doble. ¿No? Mira, Entonces, terminamos un crédito y empezamos otro. exacto, esa idea de el próximo mes termino de pagar el coche, pues después voy a cambiar los muebles del salón y pido un préstamo Y para cambiar los otro. muebles Y del salón. ese es el mayor error. Correcto. Ese es el mayor error. Entonces, de alguna manera, yo siempre digo, el interés que conocemos todos es el negativo, que es el de la deuda mala, ¿no? Oye, el interés de la tarjeta, del crédito personal, ¿vale? Es decir, todo lo que me genera que yo tenga que aportar, que sería ese ahorrador, ¿no? Por obligación, porque me quitan de esa liquidez para ese objetivo y aparte tengo un interés negativo, ¿ok? Dependiendo del tipo de crédito. Entonces, con lo cual pago esto más esto, pero al final, si yo no he sacado esa deuda antes, estoy pagando muchísimo más. Por eso mismo. Una persona que se planifica un ahorrador por convicción va a hacer exactamente lo mismo, pero todo le va a costar menos. ¿Por qué? Porque aquí se va a beneficiar de un interés positivo, es decir, que por el hecho de prever, de ser ordenado, le van a premiar. Con lo cual va a comprar lo mismo y va a hacer exactamente lo mismo, pero con el esfuerzo de la liquidez será menor, porque tendrá el añadido, el extra que ha ganado, pues gracias a la planificación. Entonces, por eso no encariñarnos, ¿no? Es decir, siempre, ¿no? Normalmente las personas terminan de un crédito y entonces empiezan con otro. Y así, el pez que se muerda la cola. Entonces, el punto es salir de ese punto de inflexión. Oye, si yo me compro un coche, en 10 años, ese coche, ¿qué va a pasar con ese coche? Cuando termines de pagar ya te tienes que comprar otro. O sea, si no me he planificado, vuelvo a estar, no tengo dinero. Entonces, una persona cuando no tiene dinero, pues tiene que pedirlo. Y si lo tiene que pedir, oye, si tiene la suerte que alguien se lo cede con interés cero, fantástico. Pero lo más probable es que nos lo den, entonces a cambio de dárnoslo, nos pidan un interés. Entonces, si yo no me he planificado, vuelvo a estar siempre en lo mismo. Y es siempre el pez que se muerde la cola, no salimos del círculo vicioso, por eso nos encariñamos con la deuda. Entonces, hay que salir de eso. Esto es una relación tóxica. Hay que salir. ¿Eh? En fin, eso es lo que hay que, pero vamos, que me gustó mucho la frase, es que es muy significativa, pero es verdad, Sí, hay que eso salir sí, de... eso sí. Porque de hecho es lo normal, es lo que más he escuchado. Es decir, también a quien ha interesado, ¿sí? Que conozcamos mucho sobre el interés negativo. Entonces, fíjate que y más, vemos, no sé,
a cualquier, vamos en el transporte público, las vallas publicitarias y todo es liquidez en cero coma, a un clic. Es que ni tan siquiera tenemos que hacer nada. Recibimos y es a un clic. Crédito Eso es tan preconcedido, fácil. ya. Eso es tan fácil. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente se juegan con en este punto, ¿no? Y eso es también parte de una parte psicológica, que también ¿no? Es la gratificación inmediata. O el posponer. No, ya lo haré, me encuentro a la procrastinación. Y entonces eso, que son al final, ¿no? Pecados capitales de los humanos, lo que hacen es beneficiarse en este punto. Entonces, conociendo también, ¿no? Por eso si nosotros aprendemos de tener una estructura, todo lo que es nuestra parte financiera, estamos aprendiendo un montón también de nosotros. Qué es aquello que yo necesito cubrir, que me da miedo, ¿no? En este caso, oye, que me da miedo que no disponer de eso. Ahí, eso es un detonador, eso te está diciendo de, ok, ¿qué es, no? Y allí, en el nivel de negocio, ¿cuáles son los servicios clave? ¿Cuál es una manera de estrategia de lanzamiento? ¿Cuál es el mínimo? ¿Dónde está? ¿Cuándo vas a saber si algo es rentable o no en este caso? Pero para lo que sería proteger tus bases. Es que, a ver, yo creo que al final el desarrollo profesional tiene que ir muy unido al desarrollo personal Total, y las totalmente. finanzas es desarrollo personal puro y duro. Es que vamos a lo que hablábamos Total. antes, de las creencias, de Sí, todo lo que tienes por total, ahí total. Es una instaurado. mentalidad. Es una mentalidad. ¿Eh? Por eso la parte, ¿no? Pues más empresarial es lo que tú dices, ¿no? Al inicio, muchas no se sienten incómodas de incluso utilizar la palabra empresaria. Sí. Dicen, no, Pero yo claro, empresaria, ¿no? Si yo estoy yo aquí sola, no tengo ni trabajador ni empleado, y no importa, tú eres empresaria, tienes una empresa, un negocio es una empresa, exacto, y tienes que exacto. tratarlo como tratas una empresa. Correcto, correcto, exacto. Pero sí, sí. Este es el total, ¿no? A mí, bueno, a mí me parece fascinante, ¿no? En esto porque, bueno, vemos, ¿no? La estrecha relación, ¿no? Y también, yo siempre digo, cuando hablamos de inversión, es como que nos imaginamos los lobos de Wall Street allí, compro, vendo, no sé qué, ¿no? Pero es que hay millones de tipos de inversiones. Hay inversiones súper conservadoras, súper. Y algo importante, pensamos en inversión, pensamos en perder dinero. La inversión En- sale más en- cierto. Claro, exacto. En perder dinero, si lo pensamos en corto plazo, es todo lo que nos afecta. Pero de hecho, como curiosidad, no ha habido una sola planificación, inversión, que a más de 15 años haya tenido resultados negativos. No existe una sola. Todo lo que hemos escuchado han sido cosas que no ha habido que se ha afectado en corto. Por ejemplo, ¿no? Es decir, vemos la economía, ¿no? Entonces la economía tiene subidas y bajadas, que yo digo, los momentos de euforia y los momentos ¿no? de crisis en este caso, que son los momentos de respiro. Es cuando el sistema respire, es como que para, cogen break y si vemos después de una crisis siempre hay una subida. Por eso es un buen momento de entrada. Es como que son los momentos de rebajas, pero como parte de un componente emocional, nos conecta con el miedo, es como, ¡ah! Lo voy a perder todo. Entonces, el hecho, es ese no control emocional lo que te hace salirte y ahí es cuando pierdes dinero. El hecho de mantenerte es lo que hace que luego mires y los que entraron y se mantuvieron en el momento de crisis son los que ganan dinero. Pero suele existir esa creencia de, y si invierto los ahorros que tengo, lo único que tengo y lo voy a perder todo, pues Correcto. Y fíjate que dices, ¿no? Si lo pongo, pero y lo piensas como hacer una acción única. Entonces la clave está en en diversificar, siempre. Entonces, cuando tú diversificas, desde allí, pues, oye, hay algunas cosas, ¿no? Que de alguna manera te pueden, pero pensando en qué plazos, porque eso es lo va a ser lo más importante. Entonces, a nivel de negocio hay cosas que vayan a necesitar, pensando algo que voy a necesitar ahora, una inversión que voy a tener que hacer más adelante, una actualización, no sé si tengo local, si no tengo local, me explico, hay como varios factores. Si invierto en tecnología, ¿cuándo voy a tener que cambiar? ¿No? Cosas tan básicas como esto, un ordenador. ¿Vale? Entonces, es pensar lo que vas a necesitar, lo que estás necesitando y protegiendo en corto y lo demás, tenerlo planificado
y organizado en distintas cestas. Porque si ponemos todos los cestos en el mismo, ¿no? Los Todo huevos lo en la misma cesta, ¿qué que- ocurre? Entonces, exacto, y ese es el error. Y de hecho, eso es lo más común es esto. Es decir, normalmente ahorramos de una sola manera, ¿no? Ahorramos en cuenta corriente, cuando de hecho en cuenta corriente lo que tiene es un impacto, lo que estamos haciendo es perdiendo dinero. Es decir, no vemos que el número cambie, pero nuestro dinero se está devaluando. ¿Por qué? Porque es el aumento del coste de la vida. Esto pasa aquí y everywhere, en todos lados. ¿Sí? Entonces, de hecho, esa es la mayor pérdida. Si tú no te planificas, el hecho de sostenerlo en cuenta corriente, como no estás llevando a cabo estrategias que tengan un interés positivo, tu dinero se va devaluando. Por eso, ¿no? Si hoy tienes 10.000 euros, oye, ¿qué hacías, no sé, 20 años atrás con esos 10.000 euros? El Claro. doble de cosas de lo que haces hoy, con lo cual, el no planificarte, vas a necesitar el doble de dinero de lo que haces hoy para hacer exactamente lo mismo, ¿no? Por eso la importancia de la planificación y ahí está la inteligencia financiera. Vale, y que ya llevamos aquí 36 minutos dándole al pico, que, que se nos ha pasado. Eh, para ir terminando Sí, y que es sábado y la gente querrá hacer cositas, aunque ya no sí, se sí, pueden sí. hacer muchas, pero bueno, fuera No, de no, y casa. es que estas cosas ya sabes que me encanta. O sea, podríamos estar aquí tú y yo. A mí que me encanta estos temas. Pero cuéntanos tú cómo podrías ayudar a la gente que nos está escuchando a hacer esto, a hacer este trabajo de invertir dinero, de ahorrar, de crear su planificación. ¿Cómo puedes ayudarles? Yo lo que invito sobre todo a todas las personas que nos están viendo, oye, pues a vivir la experiencia, a conocer lo que es el coaching financiero, ¿no? A tener un encuentro conmigo online sin coste, en el que, oye, vamos a poder ver cuál es la parte de su situación, qué es aquello que quieren orientarse a proteger sus intereses y motivaciones y puedan ver cómo realizarlo, ¿no? Porque cada persona al final también va a tener unas necesidades y una situación. Entonces, el poder adaptar y ver esa estrategia, pues oye, va a depender de alguna manera de un perfil o de otro. Así que yo invito a que puedan tener esa experiencia. Me pueden encontrar a través de claravilaseca.com y desde allí pues a solicitar un análisis sin coste o directamente en mi Instagram diciendo que vienen de tu parte. Perfecto, pues ya saben, todos los que nos estén oyendo ahora o nos escuchen luego en diferido se pueden poner en contacto con Clara. Clara les hace un estudio gratuito y les va a decir qué pueden hacer para ir en busca de esa libertad financiera que tanto nos gusta a todos, que se puede conseguir con planificación, pero se puede Exacto, conseguir. porque si no, exacto, lo que no planifiquemos está destinado a... Yo que Sí, me gusta la planificación, que sabe todo el mundo que hablo siempre por aquí de planificación, pues toda, la planificación de negocio, la planificación estratégica y la planificación, que me enrollo, la planificación financiera. Hay que tener un plan, hay que es tener así, un plan en esta es vida. así, es así. Sí. Pues muchas gracias, A ver, Inma. si alguien tiene Estamos alguna pregunta, conectadas. antes Sí. de, a ver, por si acaso se me haya escapado algo, miro por aquí, si alguien tiene alguna pregunta, si no, Si no, a ver, respondemos en comentarios también, si ves que se nos exacto. escapa alguna, lo ponemos y respondemos Gracias a encantada. todos aquí. Exacto, si a alguien le surge alguna pregunta luego, pues nos lo pone en el comentario, lo dejaré grabado y ya les contamos. Pues nada, muchísimas Perfecto. gracias Clara, muchas gracias a todos los que han estado por aquí y nos Muy bien. vemos Bueno, que vaya bien a disfrutar del fin de semana. Chao. igualmente.